Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, el honor y la gloria, el honor y la gloria. Y en el cielo se oye una voz, y en el cielo se oye una voz de millares de ángeles, de los seres vivientes y ancianos que rodean tu trono. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza. Y a una voz cantan: el Cordero es digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, el honor y la gloria, el honor y la gloria. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y lo que está en ella. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y lo que está en ella. Toda cosa creada en el cielo y en la tierra y debajo de
Buenas tardes, bienvenidos. Un miércoles más, estamos juntos, unidos en el mismo espíritu. Le agradecemos por estar del otro lado, expectantes en esta tercera sesión que el Padre nos entrega en esta enseñanza. Y hoy nos acompaña Ruth. Buenas tardes a todos. Hola, Jazz. Estamos acá juntas a ver, qué va a salir hoy de todo esto. Antes que nada vamos a empezar entregando este tiempo, ¿sí?, al Señor, para que realmente pueda ser esa palabra puntual y realmente se pueda abrir a nuestros espíritus y realmente lo podamos captar. Papá, gracias por esta oportunidad que nos das de poder estar juntos por medio de esta transmisión. Gracias por esta oportunidad que nos das con Ruth de poder ser canales, Señor, de lo que vos querés hablar, papá. Pedimos, Señor, que realmente tengas el gobierno de toda esta transmisión, de los hogares, Señor, aún de los corazones que van a recibir esta palabra, nuestros corazones que también reciben esta palabra, Padre, que realmente esta palabra se pueda abrir a nosotros de una forma reveladora, que pueda, Señor, ser, Señor, esa flecha que va, Señor, a pegar en el blanco, Señor, que realmente podamos absorber cada palabra, cada nutriente que salga de esta enseñanza, Padre, y realmente que podamos ser esta tierra fértil, que recibe esta semilla, la recibe con gratitud, la recibe en libertad para que pueda florecer, Señor. Te agradecemos por este tiempo, te lo encomendamos y que sea tu Espíritu dando, Señor, enseñanza a nuestros corazones y que realmente, Padre, podamos ser esas personas que están expectantes de recibir todo aquello que el cielo quiere derramar. Padre, activa nuestros sentidos espirituales para poder recibir esto que hoy nos querés dar, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Ruth, ¿querés, no sé qué viene pareciendo estas 2 sesiones que hemos tenido, si te ha marcado algo el Señor, si te ha sorprendido algo, se te ha revelado? Contame cómo lo venís viviendo. Bueno, la verdad que ha sido muy revelador. Ya en la primera sesión, donde el Espíritu por medio de Jazz comienza a hablarnos de Jazz y Cari, que tuvo Cari en la primera sesión, de lo que son estos 5 ríos, estos 5 ministerios, que todos los debemos alcanzar, si bien uno va a ser más fuerte en nosotros, pero que todos debemos fluir en esos 5 ríos. Fue un velo que se me cayó a mí y me acordé que hace unos años atrás, hace aproximadamente 2 años, estaba hablando con una mujer, una sierva hermosa del Señor, y hablando con ella le pregunté a ver cómo podía yo darme cuenta cuál era el ministerio al que el Señor me había llamado. Y la respuesta de ella fue que en realidad el Señor nos llama a los 5 ministerios, a todos, a estos 5 ríos, a fluir en estos 5 ríos. Bueno, en el momento no lo entendí, tampoco le pregunté, pero ¿cómo sería? Me quedé con eso y la primera sesión fue tan reveladora porque entendí que es esto, ¿no? El alcanzar esa madurez, que la madurez me habla de algo completo, es poder fluir esa madurez de Cristo, ¿no? Del Hijo, y poder fluir en estos 5 ministerios. Ahí entendí lo que esta sierva del Señor me quería decir, que todos debemos fluir en estos 5 ministerios. Entonces, para mí la primera sesión fue muy reveladora porque pude entender esa palabra que me había quedado ahí en el tintero, digamos. La segunda sesión también fue muy reveladora porque cayó otro velo en mí, porque para mí lo pastoral o el ministerio pastoral lo veía alejado de mí, porque digo, bueno, los pastores son los pastores, y por ahí uno se acomoda, no, yo estoy en tal ministerio, pero fue muy revelador entender
cómo el Señor nos llama a pastorear primero nuestra alma, a pastorearnos nosotros, como decía el Salmo, a conquistar nuestra ciudad, esa ciudad que somos nosotros, para luego poder pastorear a los demás. Y también eso fue algo revelador y algo que aún me quitó y me sacó del lugar de comodidad, donde muchas veces me puse a decir, yo soy de tal ministerio. Ese título que por ahí a uno le ponen o uno se pone, y fue muy revelador porque el Señor lo pudo arrancar de mí y pudo quitar ese velo y poder empezar a entender y a vivir esto de fluir en los 5 ministerios. Cuando hablamos de estos 5 ministerios que Ruth resumió muy bien, estamos hablando de Efesios 4, 11 al 13, que vamos a leerlo, ¿sí? Como una refrescada, pero en realidad es el versículo, es la palabra de diseño que el Padre nos da para todo esto, ¿sí? Dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Por eso hablamos de una madurez, por eso hablamos de que el fluir en estos 5 ministerios, en estos 5 ríos, todos, cada uno, nos lleva a esa madurez. Hablamos también de que el Señor empieza una obra y la completa, ¿sí? Y cómo la completa a través de llevarnos a esta madurez, llevarnos a esta fluidez de estos 5 ministerios, estas 5 fases, ¿sí? Que necesitamos para ser alguien completo. ¿Por qué? Porque llegamos a esa medida que es Cristo, ¿sí? Llegamos a esa estatura, esa plenitud de Cristo. Hablamos también esto de caminar desde plenitud y no para plenitud, ¿sí? De ya entender que ya somos completos, ya somos plenos en Él y debemos caminar ya desde esa plenitud, no buscando cosas para poder ser completos o poder ser plenos, sino que ya porque somos plenos podemos caminar y vivir todo lo que el Padre ha preparado para nosotros, ¿no? Y esto el Padre nos entrega como un diseño para alcanzar, ¿sí? Esa madurez y poder ser esa iglesia, ¿sí? Entera, esa iglesia íntegra que Él necesita, ¿sí? Realmente que la iglesia pueda fluir en estos 5 ministerios es tan necesario para realmente poder ser esa novia completa que el Padre necesita que seamos. Me llamaba también la atención y también fue un velo que se me cayó, porque este versículo de Efesios quizá lo hemos leído muchas veces, o al menos yo, pero también fue un velo que se me cayó el entender cuando dice a fin de capacitar a los santos. Él nos entregó estos 5 ríos en los cuales fluir estos 5 ministerios para poder capacitarnos para la obra de Él, ¿no? Para la edificación de su iglesia aquí en la tierra. Y eso también fue algo revelador para mí. Y estas fases, estos ministerios, hablábamos que nos muestran una parte de Cristo, ¿sí? Entonces hablamos cómo Cristo también fue pastoreado, ¿sí? Y fue pastor, ¿no? Jesús acá en la tierra, y cómo Él fue pastoreado también por no solo por su Padre terrenal, sino por su Padre celestial. Entonces vamos a ver cada una de estas fases, cada uno de estos ministerios como una parte de Cristo que debemos tomar, ¿sí? Entonces queremos un Cristo completo, no queremos tomar solo una partecita de Cristo, ¿no? Entonces queremos tomar todas estas fases, ¿sí? Y hoy vamos a entrar a la fase 2, ¿sí? Que es lo profético. Ahora, cuando hablamos de lo profético, la verdad que está bastante bastardeado lo que es lo profético, porque hay tanto falso profeta que es como que uno ya le tiene como cierto temor, ¿no? a lo falso. Pero bueno, cuando hay algo falso es porque hay algo muy importante que es verdadero, que es original y que eso debemos alcanzar. Y por malas experiencias que por ahí hayamos tenido o hayas tenido con lo profético, no quiere decir que no deba fluir o no lo quieras, porque es tan necesario como los otros 4, ¿sí? Lo profético
Entonces no quiere decir que haya una persona profeta, ¿sí? O sea, que haya una persona profeta en la congregación no quiere decir que la iglesia sea profética, ¿sí? El profeta es la expresión de lo profético, ¿sí? Pero una persona es profética, ¿sí? Cuando se conecta a las realidades de Dios. Entonces yo no puedo tener, capaz que no tengo el ministerio de profeta, no me sale la palabra, bueno, no es el don, el ministerio de ser profeta, ¿sí? Pero sí puedo ser profético, ¿sí? Puedo ser profética, ¿sí? A eso voy. No es que ahora van a ser todos profetas, sino que van a ser proféticos. Podemos ser proféticos y debemos ser proféticos. Tener sensibilidad profética es tener esa capacidad de conectar con la presencia de Dios para poder percibir, oír y ver espiritualmente a Dios, ¿sí? Esto es ser profético. Tener sensibilidad profética es tener esa capacidad de conectar con la presencia de Dios para poder percibir, oír y ver espiritualmente a Dios. Amén. Yo lo llevo también a que podamos manifestar lo eterno acá en la tierra, esto de lo profético. Y también es que lo que Dios está hablando en este momento lo podamos bajar también al plano terrenal. Exacto. Entonces, claro que Dios va a usar profetas y claro que Dios va a levantar profetas, pero hay un nivel de esto para todos, ¿sí? Dios quiere hablarnos a todos, no solo a los profetas. No es que la parte de lo profético es el oír a Dios, sí, pero no es que Dios hizo a todos sordos y a los profetas solamente le dio oído espiritual. Así es. Nos dio oído espiritual a todos, o sea, todos debemos oír a Dios, pero aún así también levanta profetas. Así es, todos debemos, como bien dijo Jazz, poder bajar lo eterno y manifestar esa eternidad acá en la tierra. Lo podemos ver también en una reunión de domingo. No son quizás los salmistas los que van a bajar a través de la adoración el cielo a la tierra, sino que aún las personas que estamos debajo de la plataforma debemos también meternos en ese río de adoración y podemos aún bajar ese cielo a la tierra, acá en la tierra, ¿no? Amén. Dios quiere intimidad con todos, si no con algunos, con todos. Quiere que aprendamos a percibirlo, a escuchar su voz, a experimentar su presencia. Eso es poder fluir, ¿sí? en este río profético. ¿Sí? Y vamos a leer Hebreos 5, versículo 14. Se los voy a leer de la versión textual, 4ª edición. Dice: pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Acá dice, tienen los sentidos ejercitados, ¿sí? Como por la práctica. En otra versión dice, han alcanzado madurez. En vez de los perfectos, algunos dicen los completos, y algunos dicen, han alcanzado madurez. ¿Sí? Sigue apareciendo esta palabra, ¿sí? de ser algo íntegro, algo maduro, algo completo. ¿Sí? Y la NBI dice algo muy peculiar que me gustó, que dice, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. ¿Sí? Han ejercitado esa facultad de poder percibir lo espiritual. Entonces podemos llevar a que experimentar la presencia de Dios, como decía recién Ruth, no solo los domingos o en determinadas ocasiones, ¿sí? Sino lo experimentamos a través de los sentidos espirituales, ¿sí? Y los sentidos espirituales los tenemos todos los días de nuestras vidas, ¿sí? No es que se nos activan solamente los domingos o en algún evento que tengamos, ¿sí? Estos sentidos espirituales que habla acá Hebreos, ¿sí? Tienen que estar ejercitados, tienen que estar realmente con esa facultad de poder percibir lo espiritual, ¿sí? Y también me habla de que hay un alimento sólido que nos va a llevar a poder ejercitar esos sentidos espirituales.
Y esto del alimento sólido también me habla de una madurez, ¿no? Porque cuando lo llevamos a la vida diaria, a un bebé, cuando está amamantando no le podemos dar comida sólida, sino cuando va creciendo, va madurando, ahí lo vamos alimentando de comida sólida. Y esto de fluir en estos cinco ríos, en estos 5 ministerios, creo yo que es un nuevo alimento que el Señor nos da en este tiempo para entrar a un nuevo tiempo, ¿sí? Amén. Entonces decíamos esto, que no es que uno es más sensible para oír la voz de Dios y otros no lo tienen, ¿sí? Sino hay que entrenarlo, ¿sí? Entonces Amén. no es que Dios le da solamente oídos a los profetas y los demás somos todos sordos y no oímos la voz de Dios, sino que Dios nos dio sentidos espirituales a todos. Amén. Solo que hay que entrenarlos. Tal vez el profeta los tenga más entrenado, ¿no? Por esto mismo que lo ha ejercitado y lo viene ejercitando. Entonces, ¿qué son los sentidos espirituales? Y acá es donde entramos de lleno a ver cómo fluir en este río profético, en este ministerio profético, ¿sí? ¿Qué son los sentidos espirituales? Entendemos que todo lo natural es el resultado de lo espiritual, ¿sí? Entendemos que el Señor no hizo las cosas por hacer, todo tiene un diseño. Entonces, a ver, estos sentidos espirituales tienen su diseño, ¿sí? Los sentidos naturales, perdón, los de nuestro cuerpo, el tacto, la vista, el gusto, el olfato y el oído. Estos 5, ¿sí? Son el resultado de algo espiritual, entonces también hay sentidos espirituales. Amén. Entonces, biológicamente hablando, los sentidos en el cuerpo son herramientas biológicas que tenemos integrados a nuestros cuerpos, ¿sí? Y nos permite reaccionar. Es la capacidad para percibir estímulos externos mediante receptores. Entonces, cualquier cosa que un olor, ¿sí? Un sonido, algo que tocamos, es algo externo que nosotros por estos receptores, que son nuestros sentidos, tomamos y reaccionamos frente a eso, ¿sí? Eso es lo que son los sentidos en lo natural, ¿sí? Entonces, como decíamos, nuestros ojos reaccionan a una luz, a una imagen, nuestros oídos reaccionan a un sonido, nuestro tacto a alguna textura, ¿sí? El gusto a algo que introducimos por nuestra boca y el olfato a algún olor, ¿sí? Y reaccionamos frente a eso. Ahora, en lo espiritual, estos 5 sentidos deben estar ejercitados, ¿sí? A ver, los ojos, ¿para qué? Para poder ver lo espiritual, ¿sí? Para poder ver no lo natural, lo que podemos ver con nuestros ojos naturales, sino más allá, ¿sí? ¿Qué está pasando espiritualmente? Sí. Vemos en Mateo 6, 22 al 23, que habla que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y que los ojos, que son la lámpara del cuerpo, determinan el nivel de luz o de tiniebla que hay en una persona. El oído, ¿sí? Es el escuchar a Dios, pero no es solo eso, ¿sí? El saber escuchar la voz de Dios, no solo eso, porque el oído en lo natural, en nuestro cuerpo, está muy ligado al equilibrio, ¿sí? Cuando nosotros tenemos problemas de oído es muy factible que perdamos el equilibrio, que podamos entrar a marearnos, a caernos, ¿sí? Porque el oído, perdón, bien equilibrado, sí, que cuando está bien en funcionamiento nos da el equilibrio a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esto también, no solo el escuchar a Dios, sino el no escuchar otras cosas para no perder ese equilibrio, para no caernos, ¿no? Y yo quería agregar, cuando el oído está despierto, ¿sí? A la voz del Señor y está bien ejercitado, eso nos conduce al temor de Dios. Al temor de Dios, ¿para qué? Para transmitir fielmente lo que el Señor está hablando y no, porque puede pasar muchas veces que por ahí el Señor nos da una palabra para alguien y por ahí entran las emociones en juego o el alma y le agregamos cosas o le quitamos. Entonces, el estar con esos oídos espirituales despiertos nos conecta con el temor de Jehová para oír fielmente, para oír y transmitir fielmente lo que el Señor está hablando.
Claro, porque al recibir una palabra también está la interpretación que uno da, ¿no? Pero si nosotros tenemos también aún nuestros ojos afinados a lo que Dios nos quiere mostrar a través de esta palabra, usamos todos nuestros sentidos, ¿no? Para transmitir. Entonces, no solo el oído, sino, bueno, a ver qué estoy viendo yo acerca de esta palabra que debo entregar a esa persona. Entonces, cuanto más agudizados están todos los sentidos, más fiel yo soy en entregar ese mensaje como realmente lo estoy recibiendo. Y también en esto del oído es muy importante el tema de la fe, ¿sí? Porque la fe es lo que se fortalece en nosotros y se activa cuando oímos con un corazón abierto, cuando estamos dispuestos a oír al Señor, podemos oír lo que Él nos dice y eso activa nuestra fe. Y ahí también podemos ir a lo que es la palabra que dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Exacto. Versículo muy conocido. Entonces, en esto del oído también es muy importante cómo crece nuestra fe en Dios y a veces la fe negativa, ¿no? La fe que... Y aún lo que le soltamos a los demás, ¿no? Porque según lo que escuchamos, también es lo que podemos soltar en los demás, porque hablándolo de que todos debemos fluir en esto, en este río, no solo los profetas, sino todos. Por ejemplo, un ejemplo, no sé, cotidiano, uno, no sé, mira todo el tiempo el informativo, se alimenta de esas malas noticias y después uno le suelta de eso a algún hermano y ahí ya está alimentando de fe negativa. Sí, profetiza, pero para las tinieblas. Exactamente. El gusto, ¿sí? El gusto me habla de comer de Cristo, ¿sí? Amén. En esto hay una prédica que el Señor mandó a que soltemos, que se llama Plato del Día, ¿sí? Si querés profundizar sobre este tema, es un tema que da para hablar muchísimo, ¿sí? Está por nuestro canal de YouTube, Plato del Día se llama, que fue un tema muy interesante que sí. El Señor nos reveló. Hace un año. Hace un año. Pero bueno, esto del gusto me habla de poder... De qué estoy comiendo, ¿sí? De poder comer de Cristo, de poder realmente beber y comer de Él para poder tener este sentido ejercitado en ese... Sí, y acá podemos ver dos ejemplos que también para mí fueron reveladores, porque quizás son versículos que también ya he leído, pero estos dos ejemplos son, después... no va a salir en placa, pero si los querés leer, uno está en Apocalipsis 10, de 9 al 11, y el otro está en Ezequiel 3, del 1 al 4. Acá vemos cómo cuando el apóstol Juan, el Señor le da para que coma ese rollo, y lo mismo pasa con Ezequiel, el Señor le da para que coma ese rollo, y dice que cuando se lo comen, al desgustarlo, fue eso dulce a su paladar. Pero no solo lo comieron, sino que después de comerlo, de que el Señor le da la orden de que lo comieran, el Señor también suelta la orden de ir y profetizar, y también eso a Juan, y a Ezequiel le dice que vaya y le hable a Israel. Entonces, esta parte del sentido del gusto espiritual lo podía entender como... es comer de Cristo, comer de su palabra, y cuando yo como de Cristo y como de su palabra es que puedo salir y hablar de sus verdades, ¿no? Ejercitar, como lo ejercito así, comiendo de Cristo, para poder después hablar lo que el Señor habla. Amén. El tacto, ¿sí? Lo llevamos a poder percibir lo espiritual, ¿sí? A cómo percibimos esto de la presencia del Señor, cómo percibimos. Cuando hablo de lo espiritual, primeramente hablo del Señor, ¿no? Obviamente que a veces se percibe la tiniebla, se percibe algún movimiento espiritual, no sé, negativo, ¿no? Pero primeramente los sentidos espirituales fueron diseñados para percibirlo a Él. Eso es ser profético, amén, ¿sí? Realmente poder experimentar su presencia, poder con todos nuestros sentidos
poder percibirlo a Él, poder experimentarlo, sentirlo, tocarlo, olerlo, Amén. gustarlo, verlo, oírlo, ¿sí? Eso es lo que me lleva al tacto, específicamente a poder percibir su presencia, Palparlo. percibirlo a Él. Que muchas veces tendemos a primero percibir o querer palpar siempre la tiniebla, ¿no? Como que, pero no nos damos cuenta a veces que hay dimensiones en el espíritu hermosas y maravillosas que alcanzar y que percibir y que palpar. Pero bueno, a veces estamos con esto de lo místico, de la tiniebla, y nos perdemos lo más lindo que es poder percibir la misma presencia del Señor, percibir al Espíritu. Eso y que un poco. Percibir la tiniebla basta mirar la maldad que hay en el mundo, basta ver todas las cosas que están sucediendo. A ver, eso es la tiniebla avanzando, ¿no? Lamentablemente. Pero cuando entendemos que el percibirlo a Dios debe ser más fuerte, porque vos decís, bueno, Señor, frente a esto, ¿qué estás haciendo? ¿O qué estás diciendo? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo interceder? Para esto están los sentidos espirituales, para esto está lo profético, no solo para disfrutar su presencia, sí, que es lo más hermoso y lo que primero deberíamos hacer, sí, porque ahí es donde nosotros nos empoderamos, ahí es donde nosotros reposamos, ahí es donde nosotros tomamos de su fuerza para poder luego, sí, si Él quiere mostrarnos algo a través de estos sentidos espirituales, algo que nos quiera marcar específicamente sobre algún movimiento de la tiniebla que necesite de nosotros para interceder, para guerrear, sí, está buenísimo, pero primeramente deben estar ejercitados en percibirlo a Él. No podemos tener más facilidad de percibir la tiniebla y no percibirlo a Él. Sí, eso no es diseño. El diseño de Dios primeramente lo hace para tener un tiempo de huerto, de Edén, de poder disfrutarlo realmente a Él y percibirlo, ¿sí? Amén. El olfato, ¿sí? Es característico que cuando nosotros, no sé, vamos caminando por la calle, sentimos ese olor a pancito y seguimos caminando unos pasos más y nos encontramos una panadería, ¿sí? O, no sé, sentimos olor a papa frita y seguimos caminando y hay un local de comida, ¿sí? O una florería, ¿sí? Como que el olfato me da el anticipo a lo que se viene, ¿sí? Yo por lo menos lo vivo así. Es como que el olfato te da esa parte de detectar el aroma antes de lo que viene físicamente, ¿sí? Entonces, detectar los aromas celestiales y poder también adelantarnos a situaciones es parte de este olfato, es parte de este sentido espiritual que el Señor nos da para que realmente podamos estar preparados, porque Dios siempre nos prepara, no nos manda de improviso. Lo que pasa es que a veces nosotros no estamos con estos sentidos alerta para entender ciertas cosas, ¿no? Pero no es un Dios malo que nos manda así como a la que te criaste, decir, bueno, manejate, fíjate qué vas a hacer. No, Él siempre nos prepara, nos da la salida. Entonces, tener este sentido del olfato es también estar preparados para decir, esto me huele a, entonces tengo que estar preparado, ¿sí? Es como hablamos también cuando se sueltan palabras, ¿sí? No es ni más ni menos que son herramientas que el Padre nos da para lo que después se viene, ¿sí? Porque es una prueba tras otra prueba, sí, pero Él siempre nos prepara. Entonces, tener este sentido del olfato desarrollado es esto, es decir, me acuerdo que esto se habló y esto hay que hacer, y el Señor ya nos equipó y nos capacitó y nos dijo esto, que... Entonces, ya estamos preparados, ya estamos detectando algo de lo que se va a venir, ¿sí? Eso es también un poco lo que es el olfato. Amén. Sí, yo quería aportar que hay aromas maravillosos que se manifiestan en la presencia del Señor. Y les comparto una pequeña experiencia que tuve hace unos años atrás en una escuela de centinelas. De repente comencé a sentir un aroma como a vainilla. Y no era el difusor ni las perfuminas que por ahí había. Me daba cuenta, en mi espíritu podía percibir que era el olor a esa revelación que el Señor estaba soltando y esa adoración aún que nosotros estábamos levantando delante del trono del Señor. Fue una experiencia maravillosa, que bueno, que yo la compartí
la compartí y por ahí recibí un comentario de decir, no sería eso, no sería el difusor, no, yo percibía en el espíritu que se estaba desprendiendo un aroma y lo pude captar así como aroma a vainilla. Y fue una experiencia realmente hermosa con el Señor, y ahí entendí que el estar delante de la presencia del Señor, no solo el Señor desprende de su fragancia, sino que aún nosotros en la adoración genuina también desprendemos aromas que al Señor le agradan mucho. A mí me pasó algo parecido. Me acuerdo que estábamos ya durmiendo y yo también sentía fuerte un olor a vainilla, y yo en la pieza no tenía ningún tipo de perfumina. Me gusta, pero en la habitación no tenía. Todavía lo despierto a Marce y le digo, che, Marce, vos, porque era muy fuerte, ¿vos sentís este olor a vainilla? Marce no sentía. Yo digo, bueno, me quedé, y ese olor a vainilla que yo sentía me acompañó como varios días. Después se fue, y a la semana yo tenía que viajar a Paraguay a una escuela que realmente fue de mucha bendición para mi vida, porque ahí fue donde el Señor terminó de revelar todo lo que tenía que revelar para el nacimiento de Zoe, que tantos años veníamos esperando, ¿sí? 10 años esperando esto, y ahí fue como lo último que el Señor dijo, bueno, es el tiempo. Y cuando me siento en la primera sesión que estaba por dar el pastor, vuelve a inundar otra vez ese olor a vainilla que yo miraba, y yo le digo, chicas, díganme que ustedes sienten ese olor a vainilla, porque era impresionante. Y después yo le digo, bueno, Señor, ¿qué es este olor? Y era eso, es de cosas que se van a revelar. Y fue así. Para nosotras, que fuimos varias de acá, realmente fue un tiempo muy revelador, pero en particular en mi vida ya me estaba preparando para lo que venía, que fue, o sea, en esa semana yo volví y quedé embarazada de Zoe, o sea, fue así. Entonces, poder tener esos sentidos, por ahí, a ver, uno lo cuenta y vos decís, esta está loca, se fumó la vainilla, no. Es creer porque es así. Los sentidos espirituales están para que sean activados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, lo que pasa que a veces están tan tapados por otras cosas que no los tenemos ejercitados al punto de poder percibir todo lo maravilloso que Dios hace alrededor nuestro todo el tiempo. Amén. Dios es un Dios que ama y se deleita en los aromas, y la revelación de los aromas de Dios nos conectan a las fragancias y a las frecuencias de la eternidad, de lo eterno. Y estos aromas son un instrumento para que nuestro espíritu se vaya sensibilizando. Y realmente yo lo pude vivir así ese día. Qué casualidad, no hay casualidad en Cristo, pero mirá, yo no me acordaba de ese testimonio, pero justo es vainilla lo que yo sentí, lo que vos estás compartiendo ahora. Es tremendo el Señor. Es más, ahora yo no quiero decir, yo estoy sintiendo, no olor a vainilla, pero a flores. Digo, esta planta tendrá olorcito a flores, no lo sentí en las otras 2 sesiones, pero bueno, es así, el Señor es así, es creer o reventar. Es así, es para sensibilizar hermoso. Nuestro espíritu. Exacto. A las revelaciones que el Señor está soltando, y esperemos que lo puedas estar, como dice el pastor, que puedas estar atrapando esto desde tu casa, pero realmente que nuestro espíritu se puedan abrir a esos aromas que el Señor suelta es maravilloso. Y hablando un poco de esto de los aromas también, hay aromas espirituales que sueltan las tinieblas, y aún también el Señor nos entrena para eso. El pecado en sí suelta aroma a muerte, y el Señor nos entrena aún para poder detectar esos aromas, y aún saber cómo orar, en qué momento orar. ¿Hay algo del tacto de las vestiduras que me habías compartido? Sí. Por ahí, que no quiero que quede atrás porque era también muy bueno. El tacto se encuentra en la piel. Esperen que acá está. El tacto naturalmente lo podemos percibir por medio de la piel, y espiritualmente lo podemos llevar a que estamos recubiertos por una vestidura o una habitación espiritual, ¿sí? Y esto lo vemos en 2 Corintios 5, 2 al 4, ¿sí? Que lo voy a leer, dice:
Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Sí? Y esta vestidura que nos reviste, sí, que nombra acá 2 de Corintios, va tomando la forma de Cristo, en la medida que creemos en Él y que nos vamos transformando en su misma imagen. Por eso vemos en este versículo de Corintios que el apóstol Pablo entendía esa importancia de ser recubiertos de esa vestidura. Por eso dice que gemía para ser revestido, ¿para qué? Para que lo mortal sea absorbido por la vida de Cristo. También fue eso muy revelador para mí, porque al ser revestidos, ¿sí?, de la imagen de Cristo, la resurrección de Cristo absorbe toda la muerte que pueda haber en nosotros. Por eso la parte del tacto, que es la primera, es la piel, es como el órgano más, dicen que es el más extenso del cuerpo porque nos cubre, ¿sí? Por eso el revestirnos, ¿sí? Y el pedir de esto, ¿no? Del Señor, cuando queremos pedir que Él realmente pueda afinarnos en este sentido que es el tacto, pedir esto, decir, Señor, realmente revestinos de vos para que todo lo impuro sea absorbido, todo lo mortal sea absorbido y realmente lo eterno seamos impregnados de esa eternidad y de ese poder Amén. Percibirlo a Él todo el tiempo, ¿sí? Porque es lo que más, los ojos, bueno, son estos, los oídos, pero el tacto es toda la piel, ¿no? Entonces es todo recubierto. Y esto de las vestiduras que habla acá en 2 Corintios, determinan lo que puede penetrar o no en nosotros, en nuestro ser. Por eso ese recubrirnos de Cristo es recubrirnos para no dejar entrar lo que es la tiniebla en nosotros y permitir que Cristo se forme en nosotros como una armadura invencible. Amén. Eso también es tremendo. Y necesitamos de la fe para esto, ¿sí? Y entender que esa fe viene como una coraza también que nos cubre y como un escudo. Y también es importante cambiar nuestra mente por la mente de Cristo. No solo ser revestido en decir, bueno, me revisto, como decir, me pongo un poncho, sino revestir lo que es la mente, para que la mente de Cristo sea en nosotros, y aún eso es el yelmo de nuestra salvación, ¿sí? Revestirnos de pie a cabeza de lo que es Cristo. Amén. Entonces los sentidos espirituales tienen un propósito en la vida y es ni más ni menos que acercarnos al Padre, ¿sí? Percibirlo a Él. Por eso en Santiago 4 dice que nos acerquemos a Dios y Él se va a acercar a nosotros, ¿sí? Entonces ser alguien profético es fluir en este río profético, es poder desarrollar el poder percibir a Dios con todos nuestros sentidos, ¿sí? Fíjense cómo cada uno se va relacionando, porque recién nos hablaba de las vestiduras, pero que es a través de la fe, y la fe viene por el oír, ¿sí? Entonces yo también necesito el oído. Es como los 5 ministerios, yo no puedo tener uno solo y los otros descartarlos. Yo debo fluir en los 5, entonces los sentidos también son 5 y realmente los tengo que tener a los 5 activados porque cada uno se va relacionando. Hacen un todo. Exacto. Lo podemos llevar también a lo que es la unidad del cuerpo, que el Señor también nos viene hablando mucho. La unidad del cuerpo, hay muchos miembros, pero hacen un solo cuerpo. Bueno, y en Cristo somos muchas personas, pero debemos ser uno en Cristo. Y con los sentidos es lo mismo. Los sentidos son 5, pero nos llevan a una misma cosa, ¿sí? A un cuerpo. A un cuerpo, y que ese cuerpo debe manifestar la realidad del cielo aquí en la tierra. Amén. Por eso la importancia de la unidad y de unirnos y del amor, ¿sí? De estar cimentados en ese amor de Cristo. Entonces, lo profético trae evidencia de la realidad de Dios, ¿sí? Lo profético trae evidencia de la realidad de Dios. Entonces, lo profético es, Padre, tengo
hambre de oírte, tengo hambre de degustarte, de sentirte, de percibirte, ¿sí? Eso es lo profético, es tener esa hambre continua de realmente percibir todo el tiempo al Padre, ¿sí? Amén. Ahora, lo profético es la sensibilidad, decíamos, de poder percibirlo a Él con nuestros sentidos. Pero también hay una insensibilidad, ¿sí? Y eso lo vemos en Efesios 4:19, en la Biblia de las Américas. Dice, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Sí? Entonces, como hablamos de una sensibilidad espiritual a través de los sentidos, también hay una insensibilidad, ¿sí? Y esta insensibilidad me lleva a dos cosas. Primero, no poder estar experimentando la presencia de Dios por no ser sensible, ¿sí? Y esto no poder percibirlo al Señor me lleva al pecado, según este versículo, ¿sí? Dice, llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas, ¿sí? Entonces podemos ver que en este diseño de sensibilidad espiritual a través de los sentidos hay un antidiseño, obviamente, como siempre, Satanás copiando todo, ¿sí? Hay un antidiseño para esta sensibilidad profética, ¿sí? Y la vemos acá en Salmo 115, versículo 4 al 8, dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no huelen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, no emiten sonido alguno con su garganta. Se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Acá está el antidiseño de la sensibilidad profética, ¿sí? Los ídolos, ¿sí? Que habla acá Salmos. Ahora, a Jesús le era más fácil lidiar con personas llenas de pecados que con los fariseos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el pecador, si esa persona llena de pecado que no lo conocía a Jesús, cuando lo veía a Jesús o lo escuchaba, su ser era transformado. Ahora, ellos creían automáticamente, ¿por qué? Porque tenían esa necesidad de creerle, ¿sí? Y de ver que Él hablaba y su palabra producía algo, ¿sí? De sentir ese abrazo de Jesús. Entonces, ellos lo experimentaban y las cosas sucedían. Amén. Ahora, los fariseos escuchaban al mismo Jesús, ¿sí? Estando frente a ellos y no le creían, ¿sí? De ese Mesías que tanto hablaban, o sea, lo tenían frente a ellos y no le creían, al contrario, lo perseguían, ¿sí? Entonces, cuando tenemos la insensibilidad de la religiosidad, nuestros sentidos son perturbados y adormecidos, ¿sí? Te lo repito, cuando tenemos la insensibilidad de la religiosidad, nuestros sentidos son perturbados y adormecidos, ¿sí? Estos fariseos tenían esta insensibilidad, tenían sus sentidos realmente adormecidos y perturbados porque no podían ver con sus ojos, o sea, tenían ojos y no veían, no lo veían a Jesús, no lo escuchaban, ¿sí? Entonces, esta insensibilidad de la religiosidad hace que nuestros sentidos, que deberían estar activos en lo espiritual, percibiendo al Padre, ¿sí? Sean perturbados y adormecidos, ¿sí? Sí, esto del pecado también. Podemos ver que cuando el hombre peca continuamente se produce un endurecimiento de la conciencia que la hace cada vez más insensible a la voluntad de Dios. Y esa dureza produce velos que nos cauterizan y endurecen nuestro corazón. Y cuando un corazón está endurecido sabemos que no está sensible a la voluntad del Señor, no está sensible ni a escucharlo, ni a percibirlo, ni a verlo. Y esto mismo es por la incredulidad, la religiosidad, la mentira, la hipocresía. Todos esos pecados, o el pecado en general, nos llevan a endurecer nuestro corazón y esos sentidos espirituales quedan
por decirlo de alguna manera, adormecidos o cauterizados. Entonces nos cuesta ver con los ojos de Jesús y vemos más con los ojos naturales, ¿sí? Vemos con juicio. Nos cuesta escuchar la voz correcta que nos describe realidades eternas, ¿sí? Y escuchamos voces que nos hacen descreernos fácilmente, haciéndonos perder el rumbo, este equilibrio que decíamos hoy que ayuda el oído, ¿sí? Escuchando la voz incorrecta perdemos el rumbo, el equilibrio nos hace tropezar, nos hace caer. Nos cuesta entonces percibir lo espiritual y somos más predicados por lo que percibimos en lo natural, ¿sí? Entonces pasa esto, cuando tenemos perturbados estos sentidos, pasa esto. Como individuos, en lo personal, nos acostumbramos a esta insensibilidad, ¿sí? Y me encuentro entonces con una persona que me cuenta su problema y en vez de nosotros llevarlos a esa realidad, ¿sí? Eterna, esto que decíamos, yo no puedo llevar a alguien a un lugar que yo no estuve antes, ¿sí? En vez de yo llevar a esa persona a esa realidad eterna, sacarlo de ese lugar, esa persona me termina hundiendo a mí, ¿sí? A ese lugar, ¿sí? Nos hundimos juntos. ¿Por qué? Porque mis sentidos están perturbados, mis sentidos están adormecidos. No logro ver el detrás de lo que está pasando, ¿sí? O nos reunimos el domingo a celebrar la persona de Jesucristo, ¿sí? A celebrarlo a Él, a adorar al Padre, y entramos renegando si alguien me sentó en un lugar que yo no quería, o me entro a dormir, o me entro a distraer, ¿sí? A pensar que vamos a comer después claro, de la reunión. Vengo en una posición más de espectador a ver qué Dios va a hacer, ¿sí? O a ver qué Dios me va a dar, ¿sí? Que el darle a Él. Porque en definitiva el domingo nos reunimos a darle a Él. O sea, amén. La adoración, como decía hoy Ruth, no es solo de los salmistas que están acá, ¿sí? Es de todos, es de todo el cuerpo, es de toda la congregación, de todos sus hijos, ¿sí? Entonces, en vez de venir en una posición de espectador, yo debo venir en una posición de protagonista, ¿sí? Amén. Cuando percibir lo eterno y bajar el cielo a la tierra es tarea de todos, no solo de algunos, ¿sí? Pero el tener estos sentidos adormecidos por la religiosidad me lleva a no venir dispuesto a eso, ¿sí? Entonces no tengo esa sensibilidad profética de la que estamos hablando y mis sentidos no están siendo entrenados. Porque vos imaginate si todos estaríamos entrenando estos sentidos, tendríamos reuniones gloriosas. Tendríamos reuniones gloriosas porque, a ver, el domingo el Señor nos entregó una palabra diciendo, crucen esta puerta que les voy a revelar mi trono. Tremendo. ¿Y cómo hago para ver el trono del Señor? A ver, si te metes. Es teniendo los sentidos entrenados, ¿sí? Y a lo primero vamos a hacer fuerza y nos vamos a imaginar un trono, no sé, que vimos en alguna película, pero empieza así. Pero comienza así. Comienza así, imaginándonos, y después el Señor te va llevando y después vamos a poder sentir el aroma al cielo y vamos a poder sentirlo a Él, su brisa, vamos a poder escucharlo. Eso es poder entrenar los sentidos espirituales. Entonces pasan cosas como esta, como el domingo que el Señor dijo, hey, congregación, le estoy abriendo una puerta, crucen porque les voy a revelar que mi trono se está asentando en este lugar. Es tremendo, pero nosotros por ahí estamos tan adormecidos que lo tomamos como una palabra, bueno, amén, sí, hey, el trono del Señor está en este lugar, o sea, empezar a tratar de percibirlo, es una cosa primeramente maravillosa, decir, bueno, Señor, quiero verlo, anhelo verlo. Ya en el vamos a decir, realmente quiero sentir tu trono, quiero verlo, amén. Quiero percibirlo. Esto que decís ya del adormecimiento, en esta palabra que el Señor suelta el domingo, también hace sonar una trompeta. ¿Para qué? Para despertar a nuestro espíritu. Porque el Señor realmente quiere y quiso ese domingo que veamos la realidad de su trono. ¿Por qué? Porque está muy conectado a lo que hoy el Espíritu está soltando. Porque lo profético es esto, de ver el reino del Señor y bajarlo a la tierra, y ver el trono del Señor en medio de esta plataforma el domingo. Y así fue como el Señor lo mostraba, ¿no? Pero
lo hermoso que es el Señor, que antes de mostrarnos el trono nos está despertando con ese sonido de trompeta. Y es hermoso cuando la iglesia se abre a lo que el Espíritu quiere soltar, y Marcelo está soltando una palabra y la estamos pudiendo vivir debajo del escenario, o alguien levanta una bandera y la bandera representa lo que se está soltando desde la plataforma, y cómo el Señor nos va hablando a todos. Pero es como decía Jazz, es querer meterte en ese río, porque el Señor no va a obligar a nadie. Entonces es venir y cambiar también, como decíamos recién, cambiar nuestra mentalidad por la mente de Cristo y revestirnos de esa mentalidad de Cristo. Es esto, es querer venir los domingos no a recibir, sino a darle al Señor todo, a rendirnos y a darle todo de lo que tenemos. Y cuando le damos todo de lo que tenemos, es que el Señor aún también empieza a abrir ese abanico de cosas tremendas que tiene para revelarnos, y se empieza a desprender, como decíamos hoy, ese olor fragante, no solo de nuestra adoración que sube al Padre, sino de lo que Él suelta, porque su presencia tiene un olor, un aroma que nos cautiva. Y esto va, acá hablo como pastora y me puse la gorra. Por eso no es lo mismo que llegues a las 10, que empieza la adoración, la reunión, que llegues 10:30. Porque ya 10:30 se está terminando, 10:40. No es lo mismo también que estés o que no estés. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos estar todos unidos tratando de jalar las cosas del cielo a la tierra. Necesitamos de tus sentidos espirituales, para que con todos los sentidos espirituales que nos reunimos ese domingo, podamos realmente bajar lo que el cielo está hablando a la tierra. ¿Sí? Entonces no es lo mismo si estás o no estás. Ahora, con esto no digo que no pueda faltar por alguna situación, sí puede faltar, pero no es lo mismo que te quedes en tu casa mirando la transmisión, que a veces transmitimos por una cuestión de situación social, ¿no? Que nos ha tocado vivir con esto de la pandemia. Pero si vos podés venir, si tenés la capacidad, la salud, la fuerza necesaria para venir a la reunión, no te quedes en tu casa mirándolo, porque no es lo mismo, no se transmite lo mismo. A ver, ¿el Señor puede hacer cosas en tu casa? Sí, lo puede hacer. ¿Te puede visitar? Sí, te puede visitar. Pero cuando todos los santos se reúnen con todos sus sentidos espirituales activos a bajar la presencia del Señor, pasan cosas únicas y maravillosas, y necesitamos que estés en tiempo, en horario y en cuerpo, ¿sí? Amén. Cierro paréntesis. Amén. La palabra, sí, si me permitís la voy a leer, porque qué mejor que leerla, ¿no? De la misma palabra. Está en Apocalipsis 4, 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Tremendo. Amén. Tremendo que esta voz como de trompeta que estábamos diciendo recién, que nos despertó, es esa misma voz del Señor que nos dice: sube acá. O sea, el domingo nos estaba invitando el Señor a subir ese monte a adorarlo. Amén. Es así. Entonces, la religiosidad aborta la evidencia que Dios está frente nuestro. ¿Sí? Nos hacemos insensibles a Él. Eso hace la religiosidad, abortar esas evidencias de que Dios está frente nuestro, ¿sí? La religiosidad no nos deja experimentar su presencia, no nos deja ver. Solo seguimos normas sin experimentar la presencia con Dios. Entonces, aún podemos venir a la reunión y no experimentar nada, porque vengo a seguir una norma, a sentarme, a escuchar, listo, me voy a almorzar, ¿sí? Eso hace la religiosidad. Entonces, podemos hacer de Dios un ídolo cuando no oímos su voz, ¿sí? Hoy leíamos que los ídolos tenían ojos y no veían, tenían boca y no pronunciaban palabras, no salían sonido de su garganta, tenían manos y no palpaban, ¿sí? Aún podemos hacer
a Dios un ídolo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo tenemos delante y no lo podemos ver. Y esto pasa muchas veces en situaciones difíciles que nos tocan vivir, ¿sí? Que no sabemos esperar o que no sabemos pasar procesos, y a veces el Señor está obrando aún a nuestro favor y no lo podemos ver. ¿Por qué? Porque estamos viendo más la realidad, lo que la tiniebla te está predicando, ¿sí? La voz que te está susurrando, escuchando lo que Él quiere que vos escuches de lo que te está pasando, y no podemos ver lo que sí Dios está haciendo. Y por ahí Dios está delante nuestro y no lo podemos ver. Lo tenemos como un ídolo, que tiene boca y no habla, que tiene ojos y no ve, ¿sí? Entonces podemos decir que la religiosidad cauteriza nuestros sentidos espirituales. Es así. Cuando lo profético se apaga, ¿sí?, la idolatría crece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo profético hace que yo tenga estos sentidos, que sea sensible a poder ver a ese Dios que habla, a ese Dios que escucha, a ese Dios que toca, ¿sí? Pero cuando lo profético se apaga, crece esa idolatría. Creemos en un Dios que es un ídolo, que tiene ojos y no ve, y que no hace nada, así que es ahí algo inmutable. Y terminamos entonces haciendo a Dios a un ídolo y que la idolatría crezca, ¿no? Entonces, en el versículo 8 de esto que veníamos recién leyendo del Salmo, dice: se volverán como ellos los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, cuando vos no escuchás la voz de Dios, te haces semejante a ese ídolo y también te volvés sordo, ¿sí? Te volvés ciego. Y Dios puede estar delante tuyo y vos no verlo, ¿sí? Entonces, no es lo mismo que vos, yo no lo escucho a Dios y... No, a ver, no sé, encerrate en tu casa, hacé ayuno, pero trata de percibir la voz de Dios, porque no nos podemos acomodar a esta insensibilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo me acomodo a esta insensibilidad, yo apago lo profético en mí, apago este río, dejo de fluir de este río y empieza a crecer la idolatría. Empezamos a creer un Dios que no hace nada, ¿sí? Y no sé vos, pero mi Dios no es así. No, el mío tampoco. Mi Dios no es así. Entonces, a veces es más difícil creer en Dios. Escucha lo que te digo. A veces es más difícil creer en Dios que no creer en Dios, ¿sí? Cuando tendría que ser al revés. ¿Por qué? Tiene que ser más fácil creer en Dios. ¿Por qué? Porque toda la creación me habla de Dios. Amén. O sea, todo lo que veo me habla de Él. Esto que decíamos, los aromas, los colores, a ver, todo. Mi hija me habla de Dios, mi esposo me habla de Dios, mi hermano, ¿sí? Las personas, mi familia, mis amigos, todo me habla de Dios. Entonces, tendría que ser más fácil creerle a Dios y no creerle. Pero a veces, nosotros como hijos de Dios, a veces nos es más fácil no creerle, sí, tenerlo delante y no verlo, ¿sí? Esto también de la cauterización. Cuando cauterizo algo, es como que queda impenetrable para lo de afuera. O sea, el Señor no puede penetrar de ninguna forma, porque me cauterizo, mi corazón se endurece y ya no, como decía, creemos que en un Dios que tiene oídos y no oye, tiene boca y no habla. Entonces esto de la cauterización es eso, es cuando me cierro a lo del espíritu. Entonces, y esto del corazón también el domingo el Señor soltó una palabra también muy fuerte y muy buena, así que esto para revisarlo para revisarlo, porque también habla de los sentidos, me lleva también a esta insensibilidad, a endurecer nuestro corazón. Entonces, ¿cómo ejercito mis sentidos espirituales? ¿Sí? Primeramente, debo reconocer si estoy teniendo insensibilidad. ¿Sí? Me está costando oír la voz de Dios o me está costando ver. ¿Sí? Primero debo reconocer que hay insensibilidad en mí, ¿sí? Y debemos salir de ese lugar de religiosidad. Hay que salir, ¿sí? Reconocer, esto es el primer paso, ¿sí? Reconocer que hay insensibilidad. Realmente mis sentidos espirituales están adormecidos o podrían estar mejor, ¿sí? Podría estar un poco más afilado. Sí. Luego de reconocer, debo santificar mis sentidos espirituales, ¿sí? Porque es como decía hoy Ruth, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué estoy viendo? ¿Sí? A ver, mi oído, ¿qué voz está más acostumbrada a escuchar?
¿Paso más tiempo escuchando lo natural o paso más tiempo escuchando lo que el cielo está diciendo? ¿Sí? ¿Mis ojos tienden a ver siempre lo peor o logran ver a Dios en toda circunstancia? O en las personas, que a veces nos pasa. Nos cuesta ver a Jesús en la otra persona o nos cuesta ver cómo Dios ve a la otra persona. ¿Sí? Siempre nos lleva más a ver lo peor, o lo que no aguanto, o lo que me saca, o lo que no le tengo paciencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estoy ejercitando mi visión? ¿Sí? ¿Cómo está esa lámpara que hoy hablábamos? Enseguida levantamos juicio, soltamos medida. Soltamos medida. Ojo que después nos vuelve. Sí. ¿Cómo está mi percepción? ¿Sí? ¿Cómo está mi tacto? ¿Solo lograr percibir lo natural o logro percibir lo espiritual? ¿Sí? Detrás de todo lo que yo veo natural, ¿logro ver lo que el Señor me quiere mostrar? ¿Lo que el Señor me está queriendo que yo perciba? ¿Sí? ¿Qué comida estoy comiendo? ¿Sí? ¿De dónde está tomando mi espíritu durante el día? ¿Sí? ¿Mi olfato logra detectar aquello que se avecina? ¿Sí? Entonces, estas son preguntas para ver realmente si tu respuesta es, bueno, no. Logro ver siempre lo malo y no logro ver con los ojos de Jesús. Y bueno, te tenés que entrenar en el amor, en la misericordia, ¿sí? En ver cómo Dios ve, ¿sí? Bueno, mis oídos siempre están escuchando la realidad y con esto sigo aclarando, con esto no digo que nos metamos en una burbuja, pero a veces pasamos más tiempo del día escuchando circunstancias naturales o lo que nos predican los noticieros, lo que nos predican los vecinos, las redes sociales, que meternos en el Señor y decir, Señor, ¿vos qué estás diciendo de esto? ¿Vos qué estás diciendo de esta circunstancia? O solamente diciendo, no, mirá, me pasó esto y me pasó aquello, y no, mirá qué mal estoy, no, mirá lo malo que me pasó. Y seguís predicando y seguís profetizando desde la tiniebla. Desde la tiniebla. Cuando te tenés que meter en el Señor y decir, Señor, ¿vos qué decís sobre esto? ¿Qué está pasando sobre esto? ¿Qué es lo que tengo que profetizar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, entonces debemos entrenarnos y debemos desarrollar estos sentidos espirituales que Dios nos dio a todos, no solo a los profetas, ¿sí? A todos. Amén. Acuérdense que hablamos que somos personas completas en Él. No nos hizo incompletos, ya somos completos en Él. Entonces esto está en tu depósito. Amén. Esto está en vos. Solo que hay que ejercitarlo como un músculo, ¿sí? ¿Cómo lo ejercitamos? Bueno, teniendo en cuenta todo esto que hemos hablado y estando atentos, porque realmente el Señor nos habla todo el tiempo, ya sea por un olor, ya sea por una imagen, por una voz, por un sonido, por un gusto. Sí, el Señor nos habla todo el tiempo, solo que a veces nuestra insensibilidad religiosa, nuestra falta de comunión también. Nuestra falta de comunión nos hace que esto esté adormecido. Porque vos arrancabas también la sesión hablando de la importancia de la intimidad. Para desarrollar estos sentidos espirituales debemos pasar tiempo con el Padre. Es así. Para no hacer una fórmula o para no volvernos religiosos. Es pasar tiempo con el Padre para poder desarrollar estos sentidos espirituales y también recalcar esto que vos decías, Jazz, todo el tiempo preguntarle al Señor a ver qué ve, qué piensa acerca de las situaciones que vivimos, porque tenemos que tener en cuenta que todo lo natural es reflejo de lo espiritual. Es así. Y esto de pasar intimidad, no es que también voy a estar las 24 horas adentro de mi casa, porque si no también estamos haciendo, a ver, si el Señor te lo manda a hacer, sí, hacelo, pero no es una fórmula. Yo puedo y debo lograr verlo al Señor cuando salgo a mi casa, cuando voy a trabajar, cuando voy a hacer un mandado, cuando estoy con mi familia, cuando estoy solo, cuando me estoy bañando. En todo el tiempo. Intimidad es comunión, entonces uno puede estar en comunión con el Señor llevando a sus hijos a la plaza y verlos y disfrutarlos y eso también es intimidad y comunión con el Señor y el Señor ahí también nos habla, ¿sí? También esto del disfrute, de no volver al Señor una religión. Y algo tenso, algo tosco. Bueno, hermanos,
Esto es entonces fase 2, esto es lo profético, esto es la sensibilidad profética, tener nuestros sentidos espirituales activos, percibiendo todo el tiempo lo que el Padre quiere hablarnos, ¿sí? Entonces, estemos atentos que el Señor ya algo también viene activando, ¿sí? El domingo el Señor nos habló y yo creo que Él ya nos viene capacitando para que realmente este alimento maduro, como hoy decíamos, que es esto, el poder fluir en los 5 ministerios, empiece a activarse y empecemos realmente a fluir todos en esto para hacer esa iglesia que el Padre necesita y que espera de nosotros, ¿sí? Así que vamos a orar, ¿sí? Para que todo esto no quede ahí archivado, sino que sea activado en nosotros. Papá, gracias por este tiempo, gracias por entregarnos esta palabra, gracias porque realmente, Padre, podemos sentirte, podemos palparte, Padre, pero aún activa más y más estos sentidos en cada uno de nosotros, en esta congregación, Padre, en esta parte del cuerpo, actívalo, Señor, que realmente podamos estar tan impregnados de vos, tan revestidos de Cristo, que nos pueda ser fácil olerte, que nos pueda ser fácil verte, que nos pueda ser fácil oírte, tocarte, aun que nos pueda ser fácil sentirte como vos nos abrazás, como vos nos sostenés. Padre, que si hay religiosidad en nosotros pueda ser arrancada en el nombre de Jesús en este momento, que si hemos hecho de vos un ídolo, Padre, realmente puedas romper con esa estructura, que puedas romper con esa imagen, Padre, porque vos sos más que un ídolo, Padre. Vos tenés boca y hablás, vos tenés ojos y nos mirás, vos tenés oídos y nos escuchás, vos tenés manos y nos tocás, nos abrazás, nos sostenés, papá. Vos tenés pies y vos vas hacia nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor, porque realmente sos un Dios único, sos un Padre amoroso que te das a conocer. Si nosotros te buscamos, vos te das a conocer, papá. Que sea un tiempo nuevo, Señor, en nosotros de que te podamos conocer de otra forma, de que podamos sentirte de otra forma. Señor, activa estos sentidos espirituales en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre. Sorpréndenos, papá. Sorpréndenos. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Amén. Gracias, Ruth, por acompañarme. Gracias a vos. Y por dar de tus depósitos siempre tan ricos y nutritivos. Te agradecemos a vos por estar del otro lado. Bendecimos tu casa y nos encontramos el próximo miércoles en la tercera fase que nos espera. Paz. Tres son los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. Tres son los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. Que dan testimonio de mí, testimonio de mí. Tres son los que dan testimonio de mí, testimonio de mí. El Padre y el Hijo y
el Espíritu de verdad testifican en los cielos, el agua y la sangre. Y el Espíritu de verdad testifican en la tierra. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna. El testimonio del cielo es Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios. Testimonio de mí, testimonio de mí, el Padre y el Hijo y el Espíritu de verdad testifican en los cielos, el agua y la sangre y el Espíritu de verdad testifican en la tierra. El que cree en el Hijo tiene vida, vida eterna. El testimonio del cielo es Jesucristo, Jesucristo, Hijo de Dios.
de Dios.